Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con Byung-Chul Han, sobre todo en su obra titulada Infocracia. Habíamos terminado la vez pasada hablando de cómo de alguna manera se terminaba la acción comunicativa en esta nueva sociedad de la información, porque ya no había comunidad de oyentes, no había escucha, por tanto no había política. Ahora vamos a ver cómo Han explica la racionalidad que está por detrás de este mundo digital, este mundo de la comunicación digital. Y aquí se refiere Han a los dataístas, o sea, los protagonistas de este mundo digital, de este mundo de la información. ¿Quiénes son los dataístas? Los que creen en los datos y los que trabajan justamente sobre los datos. Ellos creen que la acción comunicativa como comunicación interpersonal se ha vuelto obsoleta. O sea, ya no funciona toda la concepción de Hannah Arendt, por ejemplo, acerca de la esfera pública. Eso ya no existe. El discurso, el relato, la argumentación se sustituye por los datos. La inteligencia artificial parece que escucha mejor que los humanos. Y entonces en eso consiste la racionalidad digital, que prescinde totalmente de la comunicación a través de un discurso. La inteligencia artificial no razona, sino que computa solamente. Y los algoritmos sustituyen a los argumentos. Por otra parte, esta inteligencia artificial o los big data nos permiten tener una visión como la visión divina, global, total, que capta todo con precisión y además que puede proveer soluciones óptimas a todos los problemas y conflictos. Ante esta, por ejemplo, el discurso del entendimiento humano palidece, no tiene ningún valor, porque la inteligencia artificial promete un mundo como, digamos, sin guerras, sin crisis financiera, sin epidemias. Puede diseñar ciudades y comunidades que además reduzcan los índices de criminalidad, que aumenten la productividad. Ellos, los dataístas, imaginan una sociedad que puede prescindir de la política. ¿Por qué? Porque partidos e ideologías solo tienen sentido en una sociedad donde todavía existe la desigualdad. En cambio, acá los políticos serán sustituidos por expertos informáticos que van a administrar la sociedad independientemente de las ideologías y los intereses de poder. Lo que va a reinar entonces es la infocracia, el gobierno de la información. En política entonces las decisiones se van a tomar según lo que digan los big data y la inteligencia artificial. Esto justamente puede prometer la felicidad de todos. Pero esta felicidad no se basa en la libertad y la autonomía, porque precisamente rechaza la idea de un individuo autónomo y libre. ¿Y por qué? Porque el conocimiento total, si el conocimiento es como un conocimiento de Dios, divino, global, se hace obsoleta o innecesaria la libertad del individuo. Si entendemos, por ejemplo, que la apertura al futuro es constitutiva de la libertad de acción, entonces los Big Data vienen a cerrar esa apertura, ya que permite hacer pronósticos sobre el comportamiento humano. Y de ese modo el futuro se convierte en predecible y controlable. Y la persona, por otra parte, se transforma en una especie de una cosa que es cuantificable, mensurable, controlable. Pero por lo mismo que es una cosa, no es libre. Así, las Big Data anuncian el fin de la persona y de la voluntad libre. Resulta así que el hombre autónomo al fin no es más que un constructo de nuestra ignorancia. En la medida que sabemos todo, no necesitamos un hombre autónomo.
Más bien parece que estaríamos frente a un ser programado. Se entiende, por ejemplo, los humanos no son en principio muy diferentes de las abejas. El gobierno de la información entonces hace que toda la sociedad sea calculable y controlable. Y acá nos viene el recuerdo de aquello que decía Foucault, de la muerte del hombre. Que decía también Foucault, el hombre es una creación reciente. Pero ¿qué es esto de la muerte del hombre? De que este hombre libre y autónomo, aquello que eran sus características más específicas, ya no existe. Esa es la muerte del hombre. En el último capítulo, que se llama La crisis de la verdad, justamente Hahn habla de eso, como si se tratara de un nuevo nihilismo. En esta sociedad de la información se pierde la fe en la verdad. Es la era de las fake news, de la desinformación. ¿Y qué es esto de la verdad? Para Nietzsche, recordemos, la verdad es una creación social para hacer posible la vida humana. O sea que hay como una especie de impulso a la verdad. Ahora, en este momento, en esta era, la crítica de Nietzsche sería mayor, porque diría Nietzsche que hoy hemos perdido el impulso a la verdad. ¿Y qué es lo propio de esta época? Bueno, sabemos las fake news, pero acá lo importante es que las fake news no son realmente mentiras, sino que denotan una indiferencia a la verdad, es decir, que falta ese impulso a la verdad del cual hablaba Nietzsche. En los orígenes del totalitarismo, por ejemplo, Hannah Arendt dice que Hitler decía que las mentiras solo pueden tener éxito si son enormes, si sustituyen el mundo real por otro ficticio. Y él se decía siempre que defendía la verdad, reivindicaba la verdad. Él decía que era un heraldo de la verdad. Entonces, lo decisivo acá es que hay una indiferencia hacia la verdad o a la mentira. Quien inventa otra realidad, decía Hitler, no miente. Y se resulta ser el caso mismo de todas estas nuevas derechas. Trump tampoco miente, es indiferente a la verdad. Lo mismo caso de Milei, que son capaces de inventar cualquier enormidad. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta información, esta explosión de la información y la verdad? Es que la información es aditiva y acumulativa, mientras que la verdad es narrativa. Hoy estamos bien informados, pero desorientados, porque para que tengamos una verdad necesitamos una argumentación, un carácter narrativo. Esta sociedad de la información es el fin de los grandes relatos. Y bueno, recordemos esto que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, cuando terminan los grandes relatos. Esta posmodernidad que habla del fin de los grandes relatos. Y el Big Data viene a darle el último golpe a los grandes relatos, porque los Big Data no narran nada. Los relatos, en cambio, crean sentido, crean identidad. O sea, lo decisivo no es la sucesión de los hechos, sino la coherencia narrativa. Justamente Hegel, que ahí podríamos encontrar un gran relato, entendía que la tarea de la filosofía era captar su época en concepto. Y ese concepto, en todo caso, es el relato, lo argumentativo. Entonces, ¿qué ocurre en esta nueva sociedad? Es que estamos como presos en la caverna digital. Aunque creemos que somos libres, estamos encadenados a la pantalla, atrapados en la información, en este totalitarismo de la información, donde decir la verdad podría ser hasta un acto revolucionario. Bueno, hasta aquí estamos con esta obra de Byung-Chul Han, Infocracia, el último capítulo que trata justamente de la crisis de la verdad. Y ahora vamos a ver otros trabajos, vamos a comentar otros trabajos, ahondando especialmente
en la diferencia, que también ya lo hemos visto, entre el régimen disciplinario del deber y el régimen del poder hacer, de una sociedad del rendimiento, como la llama él. ¿Y en qué consiste esta diferencia? Veamos cómo lo explica. Dice Hahn que hoy creemos que somos un proyecto libre, que además constantemente nos reinventamos, nos replanteamos, o sea que hay una sensación de libertad. Sin embargo, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, porque se somete ya no a coacciones externas del deber, de algo que venga de afuera, sino en la forma de coacciones internas, en el sentido de nosotros mismos obligarnos, exigirnos al rendimiento, a la optimización. Parece entonces que la libertad misma da lugar a coacciones, porque decíamos que la libertad del poder hacer genera aún coacciones más fuertes, más decisivas que el deber. Porque el deber tiene un límite. A mí me obligan a tal cosa y ya está. Lo hago o no lo hago. Y el poder hacer no, porque siempre pensamos que podemos hacer más. Nos exigimos más. Entonces estamos en una situación paradójica. La libertad, que ha de ser lo contrario de la coacción, genera coacción. Resulta pues que este sujeto de rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Y además es un esclavo absoluto, en la medida en que, aún no teniendo ningún amo que lo explote, que le ordene, que lo obligue, se explota a sí mismo de forma voluntaria. O sea que absolutiza la mera vida y el trabajo. Recordemos que cuando explicamos la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, decíamos que el amo vencía porque el otro, que en ese momento todavía no era esclavo, se daba por vencido por miedo a la muerte. El amo no tiene miedo a la muerte. Pero acá el esclavo también absolutiza la mera vida y el trabajo. O sea, para el esclavo el trabajo es todo. Y la vida y el trabajo son las dos caras de la misma moneda. Dicho en otras palabras, vivir es trabajar. O sea, a este esclavo neoliberal le es totalmente desconocida la libertad del amo. De ese amo, que según la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, y lo remito al video correspondiente al tema, no trabaja y únicamente goza. Y ojo, porque esta soberanía del amo consiste en que se eleva sobre la propia vida e incluso acepta la muerte. Recordemos que el esclavo termina siendo esclavo porque se rinde en la lucha, mientras que el amo no se rinde. O sea que podría morir también. El esclavo no resiste la muerte. Y este exceso, esta forma de vida y goce del amo, le es extraño al esclavo trabajador, que está preocupado por la mera vida. Entonces, desde el punto de vista de Hahn, frente a la presunción de Hegel, el trabajo no lo hace libre al esclavo, sigue siendo un esclavo. Porque en Hegel sí, al final, en la dialéctica, de nuevo, el que vencía era el esclavo, porque estaba en posibilidad de cambio, de superarse a sí mismo. Porque, en cambio, el amo no, porque ya había logrado lo que tenía que lograr. Entonces, este esclavo, según Hahn, este esclavo de Hegel, obliga también al amo a trabajar, ya no hay salida. O sea, la dialéctica del amo y el esclavo conduce a la totalización del trabajo. Esto es lo nuevo de la era neoliberal para Hahn. Tenemos entonces que este sujeto neoliberal no depende de nadie. Nadie le pone un deber, nadie lo ordena, nadie lo explota.
eso en todo caso es el que se autoexplota, es empresario de sí mismo. Él solo se exige a sí mismo. Pero en esta situación de ser empresario de sí mismo, no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres. O sea, que no tengan ningún objetivo, ninguna finalidad. Entre empresarios no surge una amistad sin finalidad. Pero, sin embargo, el ser libre significa justamente estar entre amigos. Hay como una correspondencia entre el término libertad y amigo. La libertad es fundamentalmente una palabra relacional. Y la situación del empresario que se encuentra en un aislamiento total, ese aislamiento al que nos conduce justamente el régimen liberal, no lo hace libre. Vendría casi a transformarse en una cierta forma nueva de esclavo de sí mismo. Y resulta entonces que el esclavo de Hegel, o sea, que es de la dialéctica hegeliana, obliga también al amo a trabajar. Y esa dialéctica del amo y del esclavo conduce finalmente a la totalización del trabajo. Todo es trabajo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, no termina el tema. Estoy ahora trabajando con otro ensayo de él que se llama Psicopolítica y voy a continuar la próxima y entonces ahora sí les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios como siempre, que se suscriban y bueno, hasta la próxima.